damos la bienvenida una vez más acá por la cuenta de YouTube del Centro Cristiano La Roca y te invitamos para que hoy te unas a nosotros en un tiempo de adoración, en un tiempo de palabra, donde el Señor seguramente va a estar hablando a cada uno de nuestros corazones. Así que yo te invito a que vos donde estás te ubiques en un lugar cómodo, el lugar que a vos te gusta, donde te gusta encontrarte con tu Papá Celestial todos los días y que dispongas tu corazón a adorarlo. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Señor, te damos la bienvenida entre nosotros, en este lugar, Señor, ahí en la casa de cada uno de mis hermanos. Te damos la bienvenida. Te ponemos, Señor, en el lugar de privilegio, en el lugar central. Señor, vos solamente sos Dios, vos solamente sos Rey, solamente vos sos digno de adoración, solamente vos, Señor, sos digno de alabanza. Oh, coronamos tu nombre, Señor. Coronamos tu nombre, Señor. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré todo día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te alabaré
Miren, ahí está detrás del muro mi amado y me dice ven, ven. Oh, me dice ven, levántate, amada mía. Me dice ven, levántate, amada mía. Amada iglesia, levántate, amada mía. Amada iglesia, levántate, amada mía. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás conmigo. Mira que el invierno se acabó y la lluvia ya pasó. Las flores están brotando. Ha llegado la temporada de los pájaros cantores. Y el arrullo de las tórtolas llena el aire. Las higueras comienzan a formar su fruto y las vides fragmentan. Están en flor. Levántate, amada mía. Ven conmigo. Ven conmigo, iglesia, dice el Señor. Levántate. Levántate. Levántate, amada mía. Y la iglesia dice ven. Y la iglesia dice ven. Aquí estamos, Señor, para adorarte y postrarnos, si es necesario, delante de tu presencia. Tu iglesia responde a tu llamado, Señor. Aquí estamos. Amado de mi corazón, deseado, quiero ver tus ojos. Amado de mi corazón, deseado, quiero ver tus ojos. Mi corazón, deseado, quiero ver tus ojos.
deseado, quiero ver tus ojos, amado, 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 amado de mi corazón. Deseado, quiero ver tus ojos, revélate, oh Jesús. Alfa y Omega, el principio y fin.
Hola, hoy quiero hablarte acerca de la valentía como un recurso indispensable para surcar las crisis. La definición de la valentía es determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. La valentía es fundamental para cursar una crisis. Sin embargo, siempre son pocos los valientes. Los valientes escasean. La Biblia habla pocas veces de gente esforzada y valiente y muchas más veces sobre gente que los critica. Para ser valiente, lo primero que necesitas es estar en una desventaja. Es fácil ser valiente cuando tenés la ventaja, pero sin embargo, eso no se llama valentía, eso se llama aprovechamiento. Para que nazca un valiente, para que haya un valiente, tiene que haber una crisis, tiene que haber un problema, tiene que haber alguna situación en la que estés rodeado y no puedas salir de ella. Ahí es donde nacen los valientes. Si yo te pregunto ahora, decime algún valiente que se te ocurra, el primero o uno de los primeros que se te va a ocurrir sin duda va a ser David. Esto es porque cuando David era pequeño, los israelitas estaban siendo rodeados por los filisteos y el pueblo entró en crisis. Una crisis particularmente que se llamaba Goliat y al cual la gente estaba siendo atemorizada. Dice la Biblia en 1 de Samuel 17, 11, oyendo Saúl y todo Israel las palabras de este filisteo, haciendo mención de Goliat, se turbaron y tuvieron un gran miedo. No tuvieron un miedito, tuvieron un gran miedo. De hecho, estuvieron 40 días parados sin hacer nada, mientras esta crisis llamada Goliat se señoreaba y pasaba a la mañana y a la tarde por enfrente de ellos, burlándose de ellos. Así es que apareció esta persona, que todos la conocen, que es David, y dijo algo aparentemente épico, que si lo hubiésemos escuchado hoy, sin duda nos causaría gracia. David dijo lo siguiente, dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Sin duda, yo me imagino un jajaja, mirá lo que dice este, porque realmente David era así pequeñito y Goliat era enorme. De hecho, la Biblia utiliza 4 versículos enteros para describir a Goliat y a David apenas uno y ni siquiera. Casi que si fuera una pelea, el presentador dice: de este lado Goliat, mide tantos metros, su casco pesa tanto, su armadura tanto, la lanza que tiene es de hierro y bronce, y por el otro lado está David, hijo de tal, y sus hermanos son tal. No había mucho para hablar, pero David tenía 2 características que lo hacían fundamental para esa situación. 1, era valiente, y 2, tenía confianza en que su Dios es todopoderoso y que confiaba más en su Dios que en su propia capacidad. Cuando decidas ser valiente, lo primero que tenés que enfrentar son las críticas. Mirá lo que le pasó a David. Dice en el versículo 28 que su hermano dijo lo siguiente: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco la soberbia de tu corazón y la malicia. Para ver la batalla has venido. David tenía todas las desventajas. Realmente era un valiente. Se tenía que enfrentar a un gigante. No tenía el apoyo de su pueblo o hasta incluso de su propio hermano. En vez de apoyarlo, lo criticaban. No sabía más que manejar piedras, no sabía empuñar una espada, tenía todas las desventajas. Sin embargo, ustedes la historia ya la conocen, no la voy a contar acá, pero
fue él el que fue una milla más y se terminó quedando con todo lo que había prometido Saúl para el valiente que se animara a enfrentar a Goliat, que era riqueza a su propia hija y la exención de impuestos. En síntesis, siempre que haya una crisis como la que se habla hoy en día en todos los medios de comunicación acerca de la economía, van a haber tres tipos de personas: las que no hacen nada, los valientes y los que lo critican. Te pregunto hoy, ¿qué tipo de persona querés ser? Y si me decís que querés ser un valiente, te digo entonces que tenés que ser como David. Tenés que, primero que nada, plantarte y decir, ¿qué es esta crisis que osa desafiarme? Y intenta atemorizar a mi corazón que yo soy un hijo de Dios. Y número 2, tenés que tomar acciones. ¿Qué tipo de acciones? Utilizar tu talento, lo que sepas hacer. David utilizó piedritas porque no sabía empuñar una espada. No importa qué tan pequeño sea el talento que tenés o el don, si lo sabés usar, explotalo, porque es Dios el que te va a ayudar. Y es mejor una piedrita colocada con la mano de Dios en un lugar preciso que una espada en un escudo que no va a hacer ningún tipo de fuerza. Que Dios te bendiga y que aumente tu valentía. Hola, ¿cómo estás? Me alegro de que estés bien. Un domingo más donde nos podemos reunir en el Espíritu, podemos decir, con muchos otros hermanos de otras congregaciones y también con hermanos de nuestra congregación a nivel en el ámbito virtual. ¿Sí? Gracias a Dios porque tenemos gente que está ayudándonos a trabajar, a subir estos videos, a editarlos. Honramos a esas personas, ¿sí?, que hacen que esto pueda llegar a que vos puedas ver este video. Justamente el mensaje de hoy quería centrarlo y quería hacerte volver en el tiempo y traerte a memoria el día en que aceptaste por primera vez a Jesús como Salvador y como Señor. ¿Sí? No sé si muchos se acuerdan de ese día que tal vez cambió el transcurso de sus vidas. ¿Sí? Personalmente, mis padres aceptaron al Señor cuando yo tendría 4 años, entonces no me acuerdo de un día específico que yo haya hecho la oración, porque la hice durante mi vida muchas veces de chico, por las dudas. Entonces, más allá de eso, hacerte recordar el día en que vos aceptaste al Señor. ¿Sí? Justamente te habrá pasado que habrás visto hermanos que han aceptado al Señor, que han hecho esta confesión de fe en el Salvador, que han manifestado, ¿sí?, el creer en el Señor, pero de pronto no están con nosotros adorando al Señor, hoy están lejos de su presencia, ¿sí?, como los hijos pródigos, ¿sí?, como esa parábola. Y muchas veces uno tiene que hacer como iglesia un mea culpa de decir por qué es que tantos hijos de Dios han venido, han aceptado al Señor y se han ido. Entonces, muchas veces puede ser porque hemos levantado juicio, muchas veces ha sido porque en vez de abrazarlos los hemos rechazado y muchas veces también ha sido por decisión propia, por no querer obedecer y seguir los mandamientos de nuestro Dios, ¿no?, que el Señor les ha puesto. Y justamente esto quería hablarte un poco, ¿sí? El mensaje de hoy lo quiero centrar en lo importante, que podamos entender lo importante que es el estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar en ese espacio, en ese lugar, el tener a Jesús en el corazón? ¿Sí? Lo que ha hecho durante muchos años, durante mucho tiempo la iglesia, es abrazar a muchos pecadores, ¿sí?, y en el momento de discipularlos, de hacerlos crecer, tal vez se han encontrado con que muchos no quieren seguir el camino, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces obedecer a Jesús y seguir a Jesús significa abandonar un montón de cosas, ¿no? Otra de las cosas que ha hecho la religión es que ha logrado separar lo que significa la fe, el creer en Jesús, de la obediencia, ¿sí? Entonces esto es algo indivisible, no se puede dividir, siempre viene junto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos escuchando su voz a través de la Biblia o tal vez en nuestro corazón y el Señor nos da instrucciones específicas de lo que tenemos que hacer, obviamente después de esto viene una acción y viene la obediencia a estas palabras. Entonces, lo que ha hecho la religión muchas veces
en estos últimos tiempos, es separar la fe de lo que es la obediencia. Vas a encontrar mucha gente que dice, sí, yo creo en Jesús, pero no hace lo que Jesús les dice que haga, ¿sí? Vas a encontrar gente que dice que cree en Dios, pero simplemente no practica lo que Dios le dice que haga, ¿sí? Entonces, justamente la fe viene por el oír su voz, por el oír la palabra de Dios. Otra de las cosas es que la fe sin obras, dice la Biblia, que es fe muerta. O sea, entonces, sí o sí viene acompañada la fe de un accionar, que justamente este accionar es la obediencia. Otra cosa que dice es que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros decimos creer en Él, pero no hacemos lo que Él dice que tenemos que hacer, no estamos agradando porque no estamos cumpliendo su propósito. Si realmente hemos aceptado a Jesús como Señor, como Salvador, no podemos divorciar la fe de la obediencia. Esto viene junto, ¿sí? Tenemos que caminar juntos. ¿Para qué? Muchas veces oramos, ¿no? Todos nosotros hemos orado, Señor, necesitamos un nivel mayor de gloria en nuestras vidas, un nivel mayor de revelación. Y de pronto yo escucho decir al Señor, bueno, pero la vez pasada que me pediste lo mismo y yo te di un mayor nivel de revelación, ¿qué hiciste con esa revelación? No te hiciste responsable, no te hiciste cargo de lo que te revelé. No hiciste caso a lo que te revelé. ¿Para qué querés algo nuevo si con lo que ya te revelé no pudimos avanzar? Entonces, muchas veces nos encontramos como estancados en nuestra fe. Nos lleva a cuestionarnos por ahí esa oración de fe. ¿Realmente yo hice la oración de fe con todo mi corazón cuando acepté al Señor? Realmente cuando llegué a Cristo dije, bueno, Jesús, te voy a seguir para siempre, perdón por mis pecados, te acepto como Señor, como Salvador de mi vida, pero después sigo mi vida tranquilamente como decido yo tomar las decisiones de mi vida, ¿no? Decido yo. Y no hacemos lo que la voz de Dios nos dice. Ahora, no quiero traer una palabra de juicio justamente. Muchos no hemos sabido cómo entrar a ese lugar espiritual que significa el entrar en Cristo. Vas a leer muchos pasajes que dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. El que está en Cristo, justamente más allá de que Cristo es una persona que generó un espacio espiritual para que nosotros podamos gobernar desde ese lugar. Ahora, quiero leerte Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 y 5, que nos da un poquito la identidad de nuestra realidad espiritual hoy, o la que debería ser, ¿sí? Me gusta porque me lleva a entender de que no soy simplemente un individuo en la tierra caminando y trabajando y tratando de tener una casa y un perro y tener una vida común y corriente, sino que realmente mi propósito en la tierra es más profundo, más alto de lo que puedo imaginar. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1 del 4 al 5. Dice, Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz, de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos libertó a nosotros de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una carta que Jesús mismo relata y una visión que tiene Juan del Apocalipsis para 7 iglesias de Asia, ¿sí? Y que justamente les da la identidad, les habla a estas iglesias de que Él nos hizo, gracias al sacrificio vivo y que nosotros creemos a partir de ahí, de que nuestra realidad ha cambiado, el sacrificio vivo que hizo Jesús por vos, por mi vida, ¿sí? Una realidad totalmente espiritual que nosotros muchas veces no asumimos, que Él dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Vos sos un rey, yo soy un rey, somos sacerdotes de nuestro Dios. Si estás acompañado de tu esposo, decirle, buen día rey, buen día reina, ¿sí? Somos sacerdotes del Altísimo. Ahora, más allá de ser una carta de salutación a estas iglesias, ¿sí? Tenemos que entender qué significa ser un rey, ¿no? Tenemos una determinada autoridad,
¿sí?, un gobierno establecido y una responsabilidad de llevar a ese gobierno la provisión correcta para que ese pueblo sea fructífero, ¿sí?, y también de conquista, ir extendiendo el reino. Ahora, también dice que nos llama sacerdotes, y justamente los sacerdotes intercedían por los pecados del pueblo, ¿sí?, ofrecían culto a Dios, adoración, ofrendas, etc., ¿sí?, estaban en la presencia de Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis en esto, ¿sí?, porque justamente que estamos en esta cuestión de igualdad de género que se habla tanto, ¿sí?, justamente sacerdotes y reyes somos todos, mujeres y hombres por igual. He escuchado muchos decir que, por ejemplo, en un ámbito matrimonial, por ejemplo, cuando han tenido algún problema o algo así, bueno, pero vos sos el sacerdote de la casa y se lo señala al hombre, ¿no es cierto?, como sacerdote de la casa. Bueno, eso en parte es un error, porque a la mujer también la hizo como sacerdotisa para nuestro Dios. Él será la cabeza del hogar, pero sacerdotes son los dos. Tienen la misma responsabilidad delante del Señor de buscar su presencia, de buscar la dirección, de buscar la palabra. Y si dice la Biblia de que si dos están unidos, ¿sí?, en un mismo espíritu y buscando, si se ponen de acuerdo, el Señor va a actuar. Entonces, tomen el sacerdocio del Señor, hombres, mujeres, niños, adultos, ¿sí?, porque todos se nos fue determinado este servicio, ¿no?, el sacerdocio al Señor. Otra de las cosas, ¿sí?, que tenemos que entender como reyes y sacerdotes es que justamente nosotros tenemos un sumo sacerdote, alguien que está por encima nuestro. Quiero leerles en Hebreos capítulo 4 versículo 14, dice así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Tentado en todo como nosotros, o sea, en igualdad de condición, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dice que Él, gracias a ese sacrificio y por vencer la muerte y sin pecado, trascendió los cielos, rompió un ámbito espiritual, ¿sí? Antes el pecado había sellado los cielos, había cerrado los cielos, pero por causa del sacrificio de Cristo, ¿sí?, Él irrumpió los cielos, ¿sí?, ascendió a un trono establecido, o sea, su obediencia, su fe y su obediencia ganaron un certificado de legalidad en su vida como rey y sumo sacerdote sobre nuestras vidas. Ahora, tiene una certificación divina de aprobación de nuestro Dios, del Padre. Ahora, no solamente es que subió Jesús, sino que también nos subió a nosotros. Al atravesar, rompió con algo que limitaba el acceso al Padre, y ahora nosotros podemos acceder al Padre por causa de la ruptura que hizo Jesús. El pecado mantenía el cielo cerrado, pero al ascender se rompe, se rasga, se abre paso, y no solo Él, sino para nosotros que creemos en Él. ¿Vos te diste cuenta lo que significa esto? ¿Sí? ¿Te diste cuenta? Yo estoy seguro que muchas veces has escuchado mensajes diciendo sí, porque Jesús abrió el camino para que nosotros podamos encontrarnos con el Padre. Pero realmente lo que significa es que hoy en día tenemos una actitud de reyes y sacerdotes en un lugar espiritual, ¿sí? Efesios 4:8 dice así: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una huestes de cautivos y dio dones a los hombres. O sea que nosotros fuimos introducidos en lo alto, en ese lugar espiritual, en los cielos, estamos hablando en el Espíritu, ¿sí? Ascendimos a su presencia. Fuimos introducidos, establecidos en un lugar espiritual. Somos justificados, pero además recibimos dones, recibimos la capacitación de Dios. En ese lugar de Dios, en ese lugar espiritual, en su presencia, está todo lo que necesitamos para afrontar y para resolver todos los problemas de nuestra vida. En ese lugar espiritual, donde vas a ser capacitado, donde Dios te va a llenar de dones, te va a llenar de talentos, te va a llenar de dirección para tu vida.
Este es el modelo de redención de Cristo que estableció para nosotros en la eternidad, ¿sí? Entrar en el lugar santo donde nosotros no deberíamos salir. Ahora, quiero que entiendas esta ubicación, porque nosotros como que pareciera que lo vemos de abajo, ¿no? Bueno, lo vemos al Padre, lo vemos al Hijo sentado a la diestra del Padre, y nosotros abajo, ¿sí? Mirando y adorando desde abajo como de lejos, ¿no? Y no entendemos que en el Espíritu nosotros podemos subir a un lugar superior, ¿sí? Un lugar mucho más alto de lo que nosotros pensamos. En ese lugar dice que recibimos dones, capacitación, poder, no aquí, en ese lugar alto, ¿sí? El Salmo 23 dice que hallamos descanso, ¿sí? Que Él nos apacienta junto a lugares de reposo, junto a corrientes de aguas, ¿sí? Está hablando de un lugar espiritual. El Salmo 91 dice, el que habite al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Un lugar espiritual, ¿sí? Donde estamos ocultos, donde si vos tenés un proyecto que compartirle al Señor, si tenés una preocupación, una carga, lo que tengas, vos al entrar en ese lugar espiritual, al entrar en su presencia, se sella con las alas del Altísimo, con la sombra del Omnipotente, y Satanás no puede descubrir lo que vos estás planificando junto con Dios. Te haces invisible a las tinieblas. ¿Vos podés entender lo que significa el estar en ese lugar espiritual? Yo personalmente, desde que entendí de la autoridad que se me ha delegado como no solamente cabeza de hogar, sacerdote también, ¿no? Como decimos, sacerdote, pero cabeza de hogar, sino también como papá, y que tengo la responsabilidad de administrar las vidas de mis hijas, ¿sí? Tengo 2 hijas. Yo casi todas las noches, cuando se duerme en su cama, yo oro al Señor. Y yo le digo, Señor, yo, por la responsabilidad que me diste vos a mí, la autoridad que me diste como papá, yo ahora en el nombre de Jesús las ubico en ese lugar espiritual, que hayan descanso, que su espíritu se conecte al tuyo, que hayan descanso en esta noche de vos. Y comienzo a ofrendarle al Señor todos sus sentidos, y comienzo a decirle, Señor, que sus ojos comiencen a ver en el espíritu lo que vos tengas que mostrarles, que sus ojos puedan sensibilizarse en el espíritu a todo lo que está pasando, que tengan una visión profética, sus oídos estén solamente sintonizados a tu voz, que se callen las voces que el enemigo quiere levantar sobre sus vidas, ¿sí? Y que sus oídos puedan solamente escuchar la voz del Altísimo, que su boca comience a profetizar, que se levante una voz profética en esta generación, que realmente puedan ellos al hablar cambiar ambientes, ¿sí? Que su lengua, que estamos hablando del gusto, ¿no? Su lengua pueda deleitarse en las delicias a tu diestra, esas delicias que habla el cielo, que su nariz pueda sentir el aroma de tu presencia y que realmente su tacto, sus manos, su piel pueda sentir las caricias de tus manos. Yo las acomodo en ese lugar espiritual todas las noches, ¿sí? Para que ellas realmente el día que sea puedan encontrar refugio en Él y sepan de que están guardadas en ese lugar espiritual. Ahora, en el Salmo 16 dice que hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra. ¿Estás triste? Tenés un lugar donde ir y donde te vas a llenar de gozo. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Cuando Él ascendió, nosotros ascendimos con Él. Cuando Él se sentó en lugares celestiales, dice Efesios 2:6 que nosotros estamos juntamente sentados con Cristo a la diestra del Padre. En ese lugar espiritual, de gobierno, donde dice que el estrado de sus pies, todas las tinieblas, toda la creación, ¿sí?, se rinde a los pies de Cristo y por ende a los pies de nosotros. Vos sos iglesia, yo soy iglesia. Ese es el lugar espiritual donde tiene que ejercer el poder la iglesia. No solo hablamos de una ubicación transitoria, sino de nuestra esfera de vivencia. O sea, nosotros deberíamos vivir todo el tiempo ahí, ¿sí? Sobre todo nos da acceso al trono del Padre, al trono de la gracia, ¿sí? La certificación que le fue entregada a Jesús, ¿sí?, nos habilita el acceso, no solo por entregarse, sino porque Él vivió en un contexto igual a vos y a mí.
Dice el versículo 15 que Él fue tentado de la misma forma en que nosotros fuimos tentados, ¿sí? Él lidió con las mismas cosas que nosotros lidiamos. Fue tentado, tenía necesidades físicas, humanas, necesidades propias, limitaciones humanas, ¿sí? Él fue tentado en todo, como vos y como yo. No solamente eso, es por eso que dice de que como Él fue tentado en todo, Él sí puede compadecerse de nosotros. Nadie puede compadecerse de alguien si no ha estado en iguales condiciones, si no ha estado en ese lugar también. Él nos entiende, Él sabe por lo que estás pasando, Él sabe tus debilidades, Él sabe tu cansancio. Recordemos que cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo, ¿qué le dice Jesús? Dame agua. Jesús estaba cansado. Él también se cansaba, ¿sí? Él también tenía sed. Él también tenía hambre. Él también tenía necesidades como todos nosotros. Él pasó por las mismas cosas. Es por eso que como no pecó, como pudo mantenerse fiel, como obedeció la voz de su Padre, ¿sí? La fe y la obediencia, como pudo obedecer, Él trascendió los cielos y está en un lugar celestial y abrió el camino para que nosotros podamos compartir ese gobierno con Él, ¿sí? Jesús predicó con el poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder del Espíritu Santo está con vos y está conmigo. Es el Espíritu Santo el que opera en nosotros también. Qué importante poder entender esto. Ahora, hay una invitación que nos hace, ¿no? Acerquémonos al trono de la gracia, ¿sí? Es como una invitación real, como un trono, a una sala del trono. Imagínate una sala del trono. Hemos visto en esas películas épicas, cuando de pronto entran los plebeyos y de pronto se ubica el trono y vemos al rey sentado o a la reina y todos los súbditos abajo así, haciendo reverencia. Ahora, en ese plano espiritual nosotros tenemos acceso libre, gratuito, por la sangre del Cordero, ¿sí? O sea, no fue gratuito porque Jesús lo pagó. Ahora, no solamente una vez, sino una acción continua. Acerquémonos confiados. No vas a tener un rechazo ahí. No vas a ser rechazado. Confiadamente a ese trono de la gracia. Un lugar donde tenemos un derecho legal a entrar, ¿sí? No es necesario de que te sientas, pero yo no sé si con todo lo que he hecho. Es un derecho legal. El Señor ya entregó todo por vos y por mí, ¿sí? Es un acceso real. Un trono real, una presencia real. Cuando necesitamos una dirección, cuando vos para tu vida necesitas una dirección, un sentido de ruta, ¿sí? Te acercás al trono de la gracia y tenés esa charla con el Padre y decís, Señor, no sé para dónde ir, no sé qué hacer, no sé si firmar este contrato o este otro, no sé qué carrera estudiar, no sé qué hacer, no sé si irme a vivir allá o vivir acá, ¿qué es lo que tenés para mí? Ahí encontramos dirección, ahí podemos tener momentos de intercesión cuando lo necesitamos, ahí cuando buscamos sanidad, cuando buscamos libertad, descanso, es un lugar totalmente gratuito donde vos y yo podemos ingresar, ¿sí? Cuando buscamos intimidad con el Señor solamente por el solo hecho, recuerden que somos sacerdotes, de traerle placer a nuestro amado, porque Él se nos ha revelado. Ese lugar es gratuito, ese lugar es donde el Señor quiere que nos acerquemos. ¡Ey! Acérquense, no tengan miedo, no sientan culpa. Jesús, mi Hijo, ya sacó la culpa de todo, ¿sí? Él es el único digno de recibir toda gloria. Entramos cuando unimos nuestro espíritu con el Espíritu del Señor, ¿no? Esa es la forma de entrar. Decimos, Señor, somos un mismo espíritu con vos, somos uno solo contigo. Nos unimos en un mismo espíritu, estamos entrando a ese lugar. Entramos, subimos. Vas a ver muchos salmos que dice, subimos a Sión, subimos a su monte santo. Es una acción continua de subir, ¿sí? De subir a un lugar espiritual. Tenemos al libre acceso por su sangre. Ahora, al entrar eso, automáticamente tenemos una acción que hacer porque se nos revelan cosas, ¿sí? Jesús, recordemos que tiene una posición de sumo sacerdote en el cielo, una posición que realmente Satanás
dice que quería tener. Fíjense que en Isaías capítulo 14, versículo 13 dice así: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Ese fue el deseo de Satanás. Ahora vos pensá esto: Satanás fue rechazado, pero nosotros somos aceptos por causa de Cristo. Ese lugar nos pertenece. Ese lugar le pertenece al sumo sacerdote Jesús y a los sacerdotes que somos nosotros, ¿sí? Hoy la iglesia ejecuta la obra desde ese lugar espiritual, desde Cristo, desde ese lugar, administrando el poder de Dios hacia toda la tierra, ¿sí? Somos embajadores del reino, manifestamos lo que tanto la tierra clama y anhela. Dice que la tierra está anhelando, clamando como con dolores de parto la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de nosotros, ¿sí? ¿Qué manifestación vamos a dar? Lo que escuchemos decir al Padre, ¿sí? Traemos libertad, perdonamos pecados. ¿Cómo perdonamos pecados? Y sí, ¿no dice Él en el Padre Nuestro de que, Señor, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿sí? Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Es una acción continua de soltar perdón todo el tiempo. Fíjate si no hacemos lo mismo que Jesús, ¿sí? Traemos libertad, sanamos. En 2 de Corintios 5:18 dice que tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Fíjate qué importante que es entender esto, este lugar espiritual. Bien, quiero que cierres tus ojos en este momento, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos una en un mismo espíritu con Él y podamos ingresar a ese lugar celestial, a ese lugar de legalidad que nosotros tenemos libre acceso, ¿sí? A sentarnos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Cerrá tus ojos donde estás, visualizarlo al Señor, decirle: Señor, gracias por el sacrificio enorme, lo que significó el poder creer en vos, Señor, en la obra de la cruz, Jesús. Ahora en el nombre de Jesús subimos a ese lugar espiritual, nos metemos en el Espíritu, Señor, en tu trono, en tu sala del trono, para alcanzar misericordia, para alcanzar gracia y para traerte todo lo que necesitamos, pero no solamente para traerte todo lo que necesitamos, sino para amarte, para reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Entendemos hoy en día de que porque somos tus hijos, porque creemos en vos, podemos sentarnos en lugares celestiales, podemos gobernar desde un lugar, ministrar, Señor, soltar perdón, soltar sanidad al mundo que nos rodea. Ahora, Espíritu Santo, quiero que vengas sobre nosotros y nos traigas la convicción de esto, de poder entender de que ese lugar espiritual es un lugar de acceso libre y legal para cada uno de nosotros. Ya no hay rechazo, sino que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Alcanzamos la gracia, alcanzamos la misericordia. Somos tus hijos, somos hermanos de Jesús. Somos la obra de tus manos en esta generación. Somos tus pasos, somos tus manos, somos tu voz. Espíritu Santo, vení a ministrarnos. Vení a ministrarnos, vení a llenar nuestro corazón. Vení a hacernos entender en el Espíritu lo que significa estar posicionados en ese lugar espiritual. Muchos de nosotros tal vez necesitamos reposo, Señor. Bueno, danos reposo en ese lugar. Muchos de otros necesitan sanidad. Muchos otros necesitan liberación. Una dirección correcta para sus vidas. Esperanza. Fortaleza. Ahora, en el nombre de Jesús, yo te pido que puedan recibir todo eso ahora, en el nombre de Jesús, posicionados en un ámbito espiritual. En el Espíritu, entender de que recibimos eso y muchas cosas más. Nos capacitamos en tu presencia. Recibimos lo que tenemos
que recibir los dones para poder efectuar tu obra, Señor. Gracias por este enorme privilegio. Gracias, Señor. Ahora quiero que me mires y quiero que repitas algo. Los chicos van a poner ahí abajo esta oración que se encuentra en Isaías 61 y que quiero que lo repitas para vos. Y que por estar en ese lugar, por entender quiénes somos en Cristo y poder acceder a ese lugar espiritual, hacemos todas estas cosas. Repetí conmigo: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder que a los que lloran en Sión se les dé una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantíos del Señor, para que Él sea glorificado. Si hiciste esta oración, todo esto, yo quiero que lo resaltes en tu Biblia. Agarra un resaltador y resaltalo, porque esta es tu identidad como hijo. Por creer en el Hijo, todo esto el Señor va a hacer a través tuyo. Y ahora el Señor te dice a vos: entonces reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los lugares devastados de antaño y restaurarás las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Se presentarán extraños y apacentarán vuestros rebaños, e hijos de extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se los llamará. Comerán la riqueza de las naciones y en su gloria se jactarán. En vez de vuestra vergüenza tendrán doble porción, y en vez de humillación gritarán de júbilos por la herencia que les ha tocado. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna, porque yo, el Señor, amo el derecho, odio el latrocinio en el holocausto. Fielmente les daré su recompensa y haré con ustedes un pacto eterno. Entonces su descendencia será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean los reconocerán, porque son la simiente que el Señor ha bendecido. En gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación, dice. Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas, porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones a través tuyo. ¿No es tremendo esto? Vos podés darte cuenta el poder que tenés vos escondido en Cristo. ¿Sí? Caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu siniestra, pero a vos no te va a llegar porque estás en un lugar espiritual cubierto por el Señor. Yo quiero que ahora te quedes un tiempo más cantando y adorando esta canción que el grupo de adoración va a hacer ahora, exaltando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y que ojalá el Espíritu Santo te haga recordar esta canción y la tengas toda la semana en tu mente. ¿Vieron cuando uno escucha una canción y no se la puede sacar? Bueno, que el Rey se exalte con tus pensamientos en tu mente. Dios te bendiga, que tengas un excelente domingo y una excelente semana. Vamos a terminar entonces exaltando al Señor con esta canción. Yo te invito a que ahí donde estás en tu casa, si estás sentado, acostado, como estés, que te levantes. Levántate y vamos a exaltar juntos al Señor con esta canción, ¿sí? Rey, te exaltamos, suprema alabanza a ti.
exaltamos, Rey, te exaltamos, por siempre exaltado serás y te Señor, tu verdad siempre reinará. El cielo y la tierra en ti se regocijarán. Tú eres el Señor, tu verdad siempre reinará. El cielo